Y voy a compartir. Es este el que voy a compartir. Bueno, lo están viendo el circuito, ¿no? Ahí en pantalla. Al 741, ¿sí? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven o no? Perfecto. Bueno, este es el circuito que vamos a estudiar hoy. En realidad, nosotros vamos a mirar con detalle esta parte que estoy marcando con la manito, esta que está acá, y de esta que está acá vamos a explicar qué es cada cosa para que no sea nada terrible. En realidad voy a contar todo, pero bueno, pero en principio, digo, vamos a hablar en general y después particularizamos. Bueno, yo tengo una pregunta para hacer antes de empezar. Imagínense que yo alimenté con una tensión B de 9 volt y una tensión B menos de menos 9 volt, ¿no? A ver, puse 9 volt aquí, menos 9 en realidad. Y digo, bueno, ¿es usted capaz de determinar todas las corrientes que circulan por este circuito? ¿Ustedes qué responden? Uy, se cayó uno. Uno ya no resistió la pregunta. Creo que sí. ¿Cómo? Vamos, con valor, hay que hablar con coraje. Creo que sí. ¿Y qué harías? Decime. ¿Qué tengo que mirar ahí? ¿Dónde está? ¿Quién me está diciendo el valor de las corrientes? ¿O quién me lo está cantando ahí en este circuito? ¿No? Hay uno que está cantando. ¿Cuánto valen las corrientes en el circuito? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que yo se lo dije repetidas veces. Creo que Dani también. Bueno, yo le voy a decir, a ver, vamos a repetir esto. El conjunto, me arriesgo, ¿no? Q1, Q2, Q3 y Q4, si determinás ahí, bueno, Q8, Q9, determinás los sentidos de corriente, o puede ser ahí en la etapa de entrada. Q1, Q2, Q3, Q4, decís, por ahí. Te voy a hacer una pregunta. Esto es una pregunta con trampa. ¿Vos lo conocés al ingeniero Alejandro? No me acuerdo, no estoy tan cansado, no me acuerdo los nombres. Bueno, hay un ingeniero que siempre se acordaba de mí porque él decía que una vez había dicho algo así parecido. Yo le dije, ese chiste ese, bueno, es exactamente al revés. En este caso no es exactamente al revés, está cerca, pero no es ahí. Estás cerca igual, estás muy cerca. Estás muy cerca de dónde tenés que hacer el planteo, pero estás lejos de la idea conceptual de por qué tenés que hacer el planteo ahí. Pero estás cerca, ¿eh? Es por ahí. A ver, ¿vieron que tienen muchas resistencias en este circuito? Hay muchas, qué sé yo. Hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hay como 11 resistencias, tal vez haya más, no estoy seguro. Las conté así rápido. ¿Qué decía yo respecto a de los integrados en cuanto al cálculo de polarización? ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes para resolver la polarización cuando veían así un circuito tan gigante como este que en algún punto intimida? Les decía que tenían que buscar la resistencia en cuyos extremos tienen tensiones conocidas. Y una vez que obtuvieron la corriente por esa resistencia, podemos decir que tenemos todas las demás corrientes. Es decir, que uno ve un circuito así como este, que asusta, pero en realidad, si se pone a mirar y dice, sobre esta resistencia, una vez que apliqué tensión en los terminales, ¿no? Una vez que puse tensión aquí, una tensión positiva aquí, y una tensión negativa aquí, o la tensión que sea, después algún comentario sobre esta tensión voy a hacer, uno dice, bueno, mira, una vez que polarizaste, que pusiste las tensiones de fuente, ya quedó todo determinado. ¿Cuánto vale la corriente? Y hay una resistencia que te va a decir, o a partir de la cual podemos obtener todas las demás corrientes. ¿Quién es esa resistencia? ¿R4? ¿Cuál? ¿R4? R4 está, a ver si la No, ven. sería R4. R5. R5. R4, no, y R4 yo diría que no conozco
cuánto va. Vamos a mirar esto, a ver si conocemos, porque ni siquiera sabría cuál es el potencial de este punto. ¿Cómo hago para saber el potencial de este punto? En la rama de R5 tengo 2 diodos y una resistencia. Pero en la rama de R5, que está acá, claro, está muy bien lo que dice el compañero, ¿ves? Que dice, tengo cortocircuitado colector y base. Tengo cortocircuitado colector y base, 0,6 volt, 0,6 volt. Así que el potencial en este punto lo conozco. ¿Por qué? Porque en este punto tengo tensión de fuente menos 0,6 volt, y en este punto tengo menos VE más 0,6 volt. Es decir que los potenciales a ambos extremos de esta resistencia son conocidos. Y lo que yo digo que a partir de esta resistencia, de la corriente que circula por esta resistencia, vamos a calcular todas las demás corrientes. Entonces fíjense una cosa, ¿no? Que uno a lo mejor mira esto, que parece algo terrible, y a lo mejor lo terrible no es tan terrible. Y a lo mejor es más simple que otros circuitos que parecen mucho más simples que este. Así que en principio eso es importante. Ya resolvimos, yo creo que este es el nudo, por lo menos para resolver todo lo que es la parte de continua, por lo menos de la etapa de entrada. Y después hablaré alguna cosita de la etapa segunda, la etapa intermedia y la etapa de salida. Bueno, vamos a empezar a contar a intentar contar qué hace cada transistor. Y yo arrancaría, si les parece, de atrás para adelante. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ya algo de esto vieron. El profesor ya les contó todo esto. Estuve viendo yo la otra clase. Miren por dónde pasa la mano, ¿no? Por arriba del cable de alimentación, pasa por detrás del cablecito que arma este diodo que mencionó el compañero de ustedes. Seguimos por acá, por esta resistencia. Seguimos por aquí, vengo para este lado, y yo entiendo que todo esto ustedes de alguna manera lo resolvieron con el profesor. Lo que tal vez les resulte novedoso es este par de transistores, este otro transistor que aparece aquí, este transistor, este par que está acá y este que está acá. Tal vez todo esto sea lo que les parece novedoso, pero en principio van a ver que no es tan problemático esta cuestión. Bueno, entonces yo lo que haría es arrancar por, bueno, si quieren arrancamos por esto. Vamos a arrancar por lo que ya conocen. Bueno, en principio dijimos, esta rama que estoy pasando con la mano ahora por arriba, es la que una vez que hayan conectado las fuentes de alimentación, va a fijar una corriente, ¿no? Va a tener una corriente fija. Y como ustedes tienen una fuente acá, que es una fuente que se llama fuente Wheeler, que ustedes ya la estudiaron, entonces acá aparecerá una corriente también, que es una corriente que será función de esta otra corriente. Entonces digo, si yo le pregunto a ustedes, o si les preguntan, si alguno les pregunta, a ver, ¿qué constituyen cada bloquecito de transistores? Porque esa es una pregunta que se hace en los finales, si tienen que ir a final, y todos ustedes van a final. Entonces, lo que debían decir, bueno, a ver, ¿qué entiendo yo que debían decir? Que Q10 y Q11 conforman lo que es la fuente Wheeler. Anoten algunas cositas, así les sirven. ¿Qué hacía una fuente Wheeler? ¿Se acuerdan? Era la ecuación trascendente. ¿Cómo? La ecuación trascendente, que al otro lado ponía una corriente que se relacionaba. ¿Ponía una corriente? Para que Que se relaciona. Para que busco los auriculares, porque si no va a ser medio dramático. Espérenme que busco los auriculares, así los escucho bien, porque me están saliendo medio mal. ¿Me dan un segundo? Espérenme un segundito. ¿Auriculares dónde están? Esto es una suerte. Ay. Sí, pues no tengo mis auriculares, puede ser que estén en la habitación de mi hija y no la encontré. Bueno, me decían, ¿qué hace la fuente de Wheeler entonces? Tiene una ecuación trascendente que en Q10 saca una corriente que está relacionada con la que va por Q11. Sí, en realidad mi pregunta no es cómo calcular la corriente, sino cuál es la función de una fuente Wheeler. ¿Por qué es una Wheeler y no un espejo, por ejemplo?
corriente muy chica, Y más estable. ¿Cómo? Es más estable para la corriente más chica. Me parece que estás mezclando, dos cosas estás mezclando, pero digo, en principio, bueno, eso guardémoslo, es para manejar corrientes más chicas, dicen. Está bien, eso está muy bien. Yo podría usar una fuente de espejo también para hacer esto, a lo mejor, digo. Lo que pasa es que es cierto, lo que yo creo que vos querés decir es que si yo cambio las tensiones de alimentación, las variaciones de corriente, una fuente de espejo, se van a notar más que una fuente Whistler. Creo que es eso lo que querés decir. Yo eso ahora lo miramos. Pero está bien, bárbaro. El tema es ese, lo que decías vos. Que lo que pretendemos con la fuente Whistler es manejar a este lado, del lado de Q10, una corriente que es mucho menor que la corriente Q11. Pero vamos a ver por qué, después mirar un poquito más, si se acuerdan, y pueden comparar con la fuente espejo. Bueno, la cuestión es que si ustedes miran, bueno, esta corriente, estos transistores Q, no lo leo, Q9, ¿no? Y Q8, ¿qué conforman? Carga activa. Vamos a empezar por acá. Q1 y Q2, ¿qué conforman? Entrada del diferencial. Es la entrada del diferencial, perfecto. Es la entrada del diferencial. Entonces yo pregunto, esta es la entrada del diferencial. Estos que están acá, alguien me dijo, no sé quién, que es carga activa. Digo, si fuera carga activa yo tendría que estar tomando la salida o de este lado o de este lado. Pero yo no estoy tomando salida de acá. Si uno mira, la salida de toda la etapa de entrada está acá, en este nodito que estoy buscando acá. Entonces mi pregunta es evidente que no puede ser carga activa esto. ¿Por qué? Vuelvo a decir, por el hecho de que yo no estoy tomando salida de ese lado y van a ver que no tendría sentido tomar la salida de ese lado. Sabemos que esto es entrada, eso sí lo sabemos. Entonces digo, esto es entrada. Nos damos cuenta que la salida está de este lado. Así que la carga seguramente está de este lado, ¿no? Del lado, viniéndose para este lado estará la carga. Estos dos que están acá, ¿qué conforman? Es ¿Una fuente de corriente? Es una fuente de corriente, una fuente de espejo. Entonces fíjense lo que tienen ustedes. Una rama que impone la corriente, como recién explicaron bien. Q10, Q11 conforman la corriente Whistler, que tiene varias ventajas. La puedo integrar para manejar corrientes muy bajas, eso después lo recordamos. Corriente del orden del microampere. Acuérdense que ustedes lo que hicieron fue bajar mucho la corriente, pero mucho, para subir la impedancia de entrada. Eso lo escuché claramente que lo explicó Daniel. Y fíjense que yo creo que cada vez que di clase y conté, siempre discriminaba entre el mundo del miliampere y el mundo del microampere, porque algunas cosas que ustedes decían, o que decíamos en el diseño de los miliampere, en el diseño de los microampere se nos cayeron todas. Cambiaron. Eso ya, es decir, son dos mundos diferentes. Y bueno, y como bien dijo el compañero de ustedes, de alguna manera quiso expresar de que si yo varío estas tensiones de alimentación, la corriente por el transistor 10 casi ni se modifica. Eso es lo que él quería decir, o se modifica muy poquito. Y vamos a ver ahora que eso es importante. Bueno, entonces después me decimos que Q8 y Q9 conforman una fuente de corriente. Entonces seguimos. Q8, ¿qué pasa con las corrientes en... Este es el par de entrada, me dijeron, Q1 y Q2. ¿Y qué pasa con las corrientes, esta corriente que impone este transistor? Se divide en las dos ramas. Mitad por acá y mitad por acá. Bueno, yo le voy a decir algo acá que es importante. No voy a hacer todo el cuentito porque además no tenemos tiempo, pero yo solía hacerlo. Si ustedes miran este circuito, así como... bueno, acá comento algo. ¿Ven que por acá pasa un cable? Este cable que viene acá, ¿sí? Ven que acá pasa un cable, ¿no? El que viene el Q7. Bueno, acá este cable también está conectado entre la base del transistor 4 y la base del transistor 13. Este es un cable que está conectado, acá podrían haber dibujado un nodito, entre la base del 4 y la base del 3. Eso lo sabe, les aviso. Porque no lo necesito para la explicación que sigue. Es cierto, la corriente que viene por acá, por Q8, se separa en Q1 y en Q2. Mitad para un lado y mitad para el otro. Es cierto eso. Ahora hay un problema. Y esto sí, ténganlo y no se lo olviden nunca. Si yo armo un circuito como este, ¿no? Y tendría que mostrárselos, pero digo, para que se acuerden,
Ustedes no pueden inyectar corriente por colector. Yo puedo inyectar corriente por base y por emisor, entonces aparece la corriente colector, pero yo no puedo hacer que todo el fenómeno del transistor arranque por inyección de una corriente colector, porque ¿saben qué va a pasar? Miren, si ustedes arman un transistor, ¿no? Donde tengan una fuente de corriente como esta arriba, esta que está acá. Después ponen un transistor, lo tendría que dibujar para mostrárselo, ponen un transistor. Y ustedes pueden hacer el cálculo de la corriente que circula por el transistor, porque resuelven la fuente de corriente, dicen por acá viene esta corriente, y entonces esta corriente sigue por este transistor, y estamos todos felices y nos quedamos re contentos. Pero la cuestión es que cuando ustedes van a hacer la simulación de esto, ven que por acá viene una corriente, no sé, calcularon 1 miliamper, y la corriente vale 1 picoamper. ¿Por qué? Porque no se puede inyectar corriente por colector. No hay forma de inyectar corriente por colector. Es una juntura que está polarizada en inversa. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que contar si se lo preguntan? Que les digo, en la Regional Buenos Aires no se lo van a preguntar nunca porque nunca escuché que lo pregunten. Pero ¿qué es lo que pasa después? Que muchos circuitos que hacen los alumnos terminan intentando polarizar los transistores por colector y no van a funcionar en su vida eso. Siempre la inyección es por base o por emisor, no por colector. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? ¿Cómo es que se establecen las corrientes? De esta manera. Imagínense el encendido. Circula corriente por acá, por donde estoy pasando yo ahora la mano. Este copia, y lo puede hacer, ¿por qué? A ver, ¿y por qué circula esta corriente por acá? Porque aparecen estas corrientes de base, aparece esta corriente de base, aparece esta corriente de base, y permiten que circule esta corriente, y permiten que circule esta corriente hasta acá. Pero en el encendido, no es que circula esta corriente... Profe, disculpe. Sí. Se va a cortar. Bueno, cortamos y arrancamos de nuevo. Corto ahora y arrancamos de nuevo. ¿Quieren? Conéctense todos ya. Corto.